Muy buenas noches, Miss. Somos el Grupo J y venimos a hablar sobre la resurrección de Japón. Estamos conformados por Reyes Jordi, Bacasela Brian, Lord Marco y Miranda Miguel. Miranda José Miguel. Eh, Soy Marcos Lord y me toca hablar sobre la economía en el periodo Edo o Tokugawa. Este periodo, este periodo duró entre 1603 hasta 1868 y es caracterizado por su estabilidad política, su comercialización y su aislamiento, ya que el shogun de estos periodos privaron al país del mundo exterior, en tanto en comercio, en tratados de paz, en todo. ¿Ya? Su economía se basaba en la agricultura. Es verdad, tenían lo que es ropa, artesanías, pinturas, que era también una muy fuerte fuente de ingresos, pero su principal economía o comercialización era la agricultura, la cual dependía de todos, ya que los agricultores trabajaban la tierra, pero esta tierra no les pertenecía a ellos, sino que le pertenecía a los daimyos, los cuales les tenían que dar rienda a los shows. Ya, es verdad, aquí habían varias monedas. La moneda había de bronce, plata y oro, pero el arroz era considerada eh, la moneda fija, ya que se utilizaba para pagar deudas y cualquier tipo de tratos, intercambios, pruebas. Gracias a la paz que este periodo vivió, se, se pudo, su comercialización interna pudo dar muchos frutos, ya que no había ningún tipo de problema. Gracias. A continuación, voy a hablar sobre la era de restauración Meiji. Mi nombre es Miguel Miranda. Y bueno, como les indiqué, la era de la restauración de Meiji es mi tema. En la era Tokugawa, Japón estuvo en esencia aislada de toda influencia internacional, se podría decir, o influencia exterior. Solo los comerciantes chinos y holandeses estaban autorizados a tratar con Japón. Según un libro, según lo que se dice de aquel tiempo, ¿no? Para ello, el contacto se restringió totalmente a una pequeña isla artificial llamada Dejima en Nagasaki. Era un lugar únicamente donde se reunía con dichas entidades ya mencionadas, ¿no? Con respecto al sistema político, el objetivo central del gobierno de Mei era establecer un parlamento y una nueva constitución. Se discutieron en aquel tiempo dos tipos de constituciones, una de avanzada similar a la Constitución británica y otra moderada como la Constitución de Alemania. El gobierno se encargó en aspectos políticos para estudiar ambos modelos y finalmente en 1988 se estableció la Constitución de Japón basada en el modelo alemán finalmente, ¿no? Ya, en lo que es la evolución de la política a nivel industrial, en el contexto de la actividad económica, el comercio con el mundo exterior durante la era de Meiji se asociaba a la importación de textiles, equipos y maquinaria. En un principio se importaban el producto terminado de Gran Bretaña y de la India, pero a medida que la industria nacional textilera iba creciendo, este, disminuyó la importación de textiles y se aumentó la importación de productos intermedios hasta llegar a solo la importación de la materia prima finalmente. En lo que es la política, sí, en lo que es la política económica en el periodo de Meiji, en el aspecto macroeconómico, Japón se destacan varias etapas durante la era de Meiji. Una primera etapa de 1850 hasta 1870, donde se registra el impacto inicial del comercio exterior. Y se plantea la tecnología y los productos de Occidente que produjeron cambios de precios relativos, o sea, en su totalidad los cambios de precios eran generalmente altos, y la estructura de Japón. Y además fue un periodo de inflación de promedio, o sea, fue un promedio de inflación alta en esa era de Japón.
Ya, y la segunda etapa se caracterizó por presentar un tanto confusión monetaria e inflación. Muchas gracias. Bien. Buenas noches, mi nombre es Jordi Reyes y mi tema es la economía japonesa entre 1914 y 1945. Bueno, podemos decir que aquí se experimentó varios cambios significativos, marcados por las fluctuaciones globales y los eventos históricos que ocurrieron durante este periodo. Aquí podría presentarles los principales fases y eventos, como en la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1918. Bueno, aquí hubo el crecimiento económico, que fue en Japón, que experimentó un notable crecimiento económico debido a la Primera Guerra Mundial, la expansión industrial, que la industria pesada, especialmente la construcción naval, se expandió rápidamente. En la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1937 a 1945, la guerra japonesa, que en esta guerra se llamaba Sino, que fue en 1937. eh, Japón invadió China, lo que llevó a una prolongada guerra que drenó recursos económicos y humanos. La preparación para la guerra. Y también fue durante este periodo la economía japonesa se orientó cada vez más hacia la producción militar, ya que aquí la producción militar en Japón era muy escasa, entonces por eso se enfocaron más en esa producción. La escasez y devastación. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón enfrentó una severa escasez de recursos. Esto fue debido a que los bloqueos navales fue de los aliados y los bombardeos que destruyeron gran parte de su capacidad industrial. Gracias. Bueno, voy a hablar yo de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la economía de Japón. En la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. O sea, las pérdidas se calcula que fueron entre 55 y 60 millones de personas que murieron durante los 6 años de guerra que se extendieron por todo el mundo, desde Asia hasta África y Oceanía y parte de Europa. Mientras la Alemania nazi seguía con su imparable conquista en Europa, Estados Unidos era oficialmente neutral ante los conflictos que mantenían los japoneses en su expansión por China y ante la actitud de la Alemania nazi de Hitler en Europa. Sin embargo, en 1940, Estados Unidos empezó a considerar amenazadora por parte, para sus intereses por la expansión de Japón en todo China, y el gobierno estadounidense decidió proporcionar ayuda a los chinos y sancionar a los japoneses. Así, tras firmar un pacto anti-Comintern en noviembre de 1941 entre la Alemania nazi, Italia y Japón, Estados Unidos congeló todos los activos japoneses y prohibieron todas las exportaciones del país al sol naciente. Fue entonces cuando pasó que tenía un as bajo la manga y era atacar a Japón porque su armamento bélico que tenía Estados Unidos era mayor, utilizando el factor sorpresa. Entonces atacaron los navíos, los cargamentos, de ahí nace el, el famoso, eh, la flota de Harper. Entonces atacaron y dañaron todas sus flotas y todos sus navíos. Cuando fue ese ataque, declararon la guerra a Japón y indudablemente tuvieron que rendirse, pues después de 3 días de guerra, de combate, Japón tuvo que rendirse. Bueno, voy a hablar ahora del surgimiento del milagro económico japonés. Eh, en la Segunda Guerra Mundial se produjo Japón pérdidas muy importantes en su territorio apropiado militarmente en el pasado, pues su capacidad productiva sufrió descenso muy importante en todas sus industrias. Para 1945, ya después que pasó todo esto, la producción era de la industria de acero del 30% de producción. Y con respecto de Japón, su población perdió cerca de 3 millones de personas y tuvo que repatriar aproximadamente 6 millones de soldados. Con esto, su gabinete político
tuvo que descentralizar su economía y tuvo que hacer tres grandes reformas que llevó al Estado a cabo y para que fue la obligación de los grupos empresariales, como llamaba Saibutsu, para Estados Unidos todos los grandes grupos empresariales con las grandes empresas comerciales eran culpables del militarismo y para su influencia y todas las tantos. Y, y, y fue un obstáculo para democratización del país y así fueron desautorizados y establecieron empresas independientes en el cual tradujo una mayor competencia económica. Luego tuvieron que retirar todas las empresas estadounidenses del país para que puedan surgir su economía y tuvieron que también hacer reformas laborales para que puedan también estar más acordes con el Estado y y con los ciudadanos para poder competir y así surgir con las demás competencias. Hubo también una reforma en la tierra cultivable, que no, en ese tiempo tenían, en la era feudal también tenían sus territorios, cada quien tenía que estar perteneciente al Estado para poder surgir, ya que después de la guerra tuvieron un gran déficit económico. Poco a poco pudieron surgir y hasta el día de hoy, 40 años después, eh, Japón se considera una gran potencia. Bueno, mi siguiente tema es el modelo de capitalismo y la gestión empresarial en Japón. Bueno, el modelo de capitalismo, el capitalismo de Estado y el Saibatsu. El Saibatsu, a principios del siglo XX, el capitalismo japonés estuvo dominado por los Saibatsu, grandes conglomerados empresariales controlados por familias poderosas como el Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda. En la intervención del Estado, el gobierno japonés jugó un papel crucial con el desarrollo económico, o sea, fomentando la industrialización y el crecimiento a través de políticas proteccionistas y subsidios. En la gestión empresarial de Japón, el empleo de por vida, que es una característica distintiva de la gestión empresarial japonesa, que fue el sistema de empleo de por vida, donde los empleados permanecían una empresa durante su carrera, fomentando la lealtad y estabilidad. El sistema de salario escalonado, o sea, aquí vemos que los salarios estaban basados en la antigüedad y la experiencia, con aumentos salariales regulares y promociones a lo largo del tiempo. Y la toma de decisiones consensuadas, que esto es las decisiones en las empresas japonesas, a menudo se tomaban mediante un proceso de consenso, involucrando a diferentes niveles de la organización en un sistema conocido como Ringi, que lo que aseguraba una amplia aceptación y cooperación. Gracias. Japón ha experimentado una notable evolución económica. Debió su economía a la agricultura, después adaptarse a la industrialización y después de vivir un auge económico, llegar a una crisis económica a causa de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que salir adelante, sobre todo cuando llegó el milagro económico japonés, el cual se basó que se basaba en inversión, en lo que es la tecnología y se ha mantenido estable hasta ahora con una mejoría a largo plazo. Muchas gracias, ingeniera.